llegué un poquito tarde porque venía de la Exesma, del Conti, de una actividad absolutamente maravillosa se llamaban Las Mujeres de Ford, género, organización y clase trabajadora, y compartimos con Victoria Basualdo, que es una historiadora, la mesa con 5 esposas de compañeros víctimas de Ford y una hija que es Estela Gareis, que es docente delegada de SUTEBA hasta que se jubiló en Lanús. Y ha sido una de las actividades más hermosas de las que he participado en estos tiempos, centralmente porque contar la historia desde la voz y la trama de las mujeres es otra historia, una historia además que no se ha contado y, como hoy decía, una deuda que nos debemos desde la narrativa de lo sucedido en el terrorismo de Estado, es la narrativa puesta en términos de género. Y eso es algo a los que nos quedará para algún momento de tener un poco de alivio para poder pensar, escribir y trabajar. Que pudimos recolectar información que podían tener responsabilidad los empresarios sobre los hechos cometidos a los trabajadores de esas mismas empresas. El Ingenio Ledesma en Jujuy, voy a decir algunos nada más, Astarza en la zona norte, Ford, Mercedes-Benz, Fiat, Loma Negra, La Nueva Provincia, Molinos Río de la Plata, Astilleros Río Santiago, infinita cantidad de, 25 empresas a lo largo del país, en donde esa investigación, que centralmente no fue llevada adelante por abogados, creo que por eso es de abogados, creo que por eso salió muy bien, es una investigación en clave histórica, pero tenía una finalidad que era por primera vez sistematizar la información para poder saber si hubo algunos patrones comunes sobre el terrorismo de Estado y la vinculación con los empresarios. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno ve un caso en particular, un ingenio en el norte, que tiene una particularidad, no es lo mismo que una metalúrgica que Asindar en Villa Constitución, que una empresa de multimedios en Bahía Blanca, que una automotriz en Pacheco. Y claramente cada una de estas empresas, si tuvo intervención, si uno lo mira exclusivamente focalizado, lo que se pierde es ver si había patrones o había lo que nosotros denominamos prácticas represivas empresariales. Y fue increíble descubrir, y esto, el resultado fue en el 2015, casi le diría, lo presentamos el 3 de diciembre del 2015, descubrir por primera vez, después de 30 años de democracia, que había una vacante, que había un agujero sobre la investigación de estos hechos. Entonces, que no fue una empresa o un tipo cualquiera, el dueño de una empresa que se le ocurrió, sino que había líneas e intereses convergentes entre las Fuerzas Armadas y una parte del empresariado en Argentina. La empresa Ford es una de esas empresas que estaba objeto de investigación, que tiene varias particularidades porque en el año, cuando se inicia la CONADEP, los compañeros de Ford fueron y denunciaron los hechos, y cuando fue el juicio a las juntas, los compañeros fueron y declararon los casos de Ford, forman parte del juicio a las juntas de la causa 13. Sin embargo, recién en el año 2003, los trabajadores de forma conjunta, porque no fueron desaparecidos finalmente, se toma la decisión de empezar a querellar a la empresa Ford. Como en la Argentina las causas penales son contra personas en particular, no contra personas jurídicas, no se puede ir contra Ford para no meter preso a Ford. Entonces hay que buscar quiénes son los responsables de Ford respecto de ciertos hechos. El caso son 24 trabajadores, de los cuales la gran mayoría eran delegados de base, delegados de SMATA, además, pero eran delegados claramente muy combativos, que habían logrado importantísimas conquistas laborales dentro de la empresa, la comisión interna y los delegados de base, en una cantidad importante de conquistas vinculadas centralmente a la salubridad. En Ford el trabajo con estaño y con plomo generaba enormes problemas de salud. Habían logrado conseguir, sobre todo entre el 73, 74 y 75, reducción de horas de trabajo en ciertos sectores de la empresa.
se había logrado que el 1% del producto de Ford sea entregado al sindicato, se había logrado crear un centro recreativo dentro de la planta de Ford, que tiene muchísimas hectáreas, que paradójicamente en ese centro recreativo es donde son llevados y son secuestrados y torturados los compañeros de Ford. Por ejemplo, estaban tercerizados los comedores de Ford y habían logrado lograrlos que se pasen a ser sindicalizados también de SMATA, entonces de un día para el otro pasaron a ganar el doble del salario y habían logrado un montón de conquistas vinculados a los turnos, centralmente a mejorar las condiciones del sistema productivo. Desde el 24 de marzo mismo hasta centralmente, les diría, el 20 de abril y después 2 compañeros exclusivamente en agosto, se secuestran primero 22 trabajadores en un plazo de 40 días y 2 en el mes de agosto. Como les decía, la inmensa mayoría eran delegados y miembros de las comisiones internas. 17 de los 24 fueron secuestrados de su puesto de trabajo. Voy a ponerlo en términos gráficos porque es el único modo que podamos entender el impacto cuando yo hablaba de disciplinamiento, para que entendamos qué es el disciplina, cómo se disciplina a partir del terror. Tipos que se iban de su casa, hoy levantaban las esposas, que las saludaban, se iban a trabajar, llegaban, fichaban, iban al vestuario, se cambiaban, iban a la línea de producción y en la mitad de la línea de producción llegaban los militares con alguien de la empresa y los secuestraban adelante. En ese momento Ford para el año 76 tenía 7.000 trabajadores. Por turno, en 3 turnos, 2.000 y pico, porque el último turno tenía menos, 2.000 y pico. Secuestraban a la gente adelante de 2.000 y pico de operarios. Se lo llevaban y no volvían más. El terror que genera, y cómo se disemina el disciplinamiento, es así, tal cual. Ese trabajador que apenas se lo llevaron, el compañero que estaba al lado de la línea de producción, hay que pensar líneas de producción, tuvimos la posibilidad de ir a la inspección ocular de la fábrica, que ha sido para mí en términos personales algo increíble, porque nunca me pensé que iba a poder entrar horas a la fábrica. Pensar el tipo que estaba al lado tenía que seguir trabajando, tenía que ir a trabajar al día siguiente, y cómo se desarmó esa trama de lucha y cómo se desarmó esa trama de resistencia de un modo con ese nivel de violencia. De los 17 compañeros que fueron secuestrados en la planta, fueron llevados al quincho, que era uno de los quinchos que se usaba para hacer asados hasta un tiempo antes. Fueron torturados ahí, fueron llevados a la comisaría de Tigre. 5 que fueron los únicos que fueron secuestrados de sus domicilios fueron llevados a la comisaría de Maswich y después fueron todos llevados y blanqueados a disposición del Poder Ejecutivo, todos a Devoto y algunos pues a La Plata, a la cárcel de La Plata, y otros hacia Ranchita. Aproximadamente estuvieron en calidad de detenidos desaparecidos 40 días y después fueron todos blanqueados y aproximadamente al año de la detención fueron siendo liberados. Todos sufrieron por lo menos varios años, inclusive algunos hasta el año 1986, libertad vigilada, yendo a las comisarías de la zona con circular desde Campo de Mayo a ver dónde trabajaban, qué estaban haciendo. Este hecho, que está totalmente demostrado en la intervención de la empresa, la intervención primero y más evidente en la puesta a disposición del quincho, donde el quincho está en un lugar neurálgico de la planta. Fue muy bueno ir con los jueces del tribunal porque pasábamos en una camionetita que nos llevaba a Ford. Vos pasabas, ahí estaba el quincho, estaba en las plantas, éramos un lugar para donde jueces sí o sí estaba a la vista y estaba ahí utilizado como si fuese una base militar, que dormían ahí, estuvieron ahí durante años. Se les daba de comer a los militares que estaban ahí. Las camionetas en las que fueron levantados, porque la planta es muy grande, eran camionetas de la empresa Ford. Obviamente se puso a disposición el territorio de Ford porque las fuerzas militares estaban adentro. A los trabajadores que los fueron a buscar a la casa, que fueron solamente 5, se los fue a buscar con la ficha de ingreso de Ford. De hecho, a varios se les preguntó, acá vive Ábalos de Ford.
y estaban con la ficha que estaba en el área de recursos humanos de la empresa. Y se pudo probar ni más ni menos que gracias al testimonio de las esposas, que ha sido subestimado durante muchísimos años porque no habían declarado antes de la instancia del juicio. Las mujeres, todas jóvenes, con nula militancia política o sindical, salieron a buscar a sus compañeros por todos lados, fueron presencia habitual de Campo de Mayo preguntando cuál era la situación y cuándo los iban a liberar, y ellas son las que vieron las listas confeccionadas en las hojas con el logo de Ford, con los 24 nombres de los trabajadores que había que secuestrar. La prueba es muy abundante. Lo importante, bueno, son muchas cosas importantes de este juicio. Lo fundamental fue poder demostrar que el gerente de seguridad y que el gerente de manufactura era el que estaba a cargo de la producción de la empresa, de la fábrica, de la planta, era el virtual número 2 de la empresa. Sabían, estaban al tanto, conocían lo que había pasado y que de ellos dependía la puesta a disposición de una cantidad de recursos y una cantidad de información que fue lo que posibilitó los 24 secuestros, las 24 torturas. Es un hecho histórico esa sentencia, sin lugar a dudas. Esa sentencia no hubiese sido posible sin un colectivo organizado de trabajadores y de mujeres que acompañaron, que sostuvieron a lo largo de 40 años su voluntad de hacer justicia. Es cierto que tiene la particularidad, como dije, que los 24 todos sobrevivieron. Digo, el caso de Mercedes-Benz, que es un caso atroz, toda la comisión interna fue secuestrada, pero toda fue desaparecida, entonces obviamente la reconstrucción de los hechos sin las víctimas declarando, sin las víctimas posibilitando reconstruir, se hace mucho más difícil. Pero también nosotros somos muy conscientes que sin ese colectivo juntos, ellos son una familia en términos literales, no hubiese sido posible la persistencia, porque hay que ser muy, muy persistente para llegar a juicio después de tantos años, cuando inclusive el proceso de juzgamiento había avanzado tanto, pero que efectivamente llegar a los núcleos de poder actuales, pasados, pero que todavía sobreviven, son muy difíciles. Lo cierto es que avanzar contra los miembros de las Fuerzas Armadas y avanzar contra los miembros de las Fuerzas de Seguridad es mucho más fácil, porque las Fuerzas Armadas hoy no son un poder fáctico que tenga peso específico en la vida cotidiana, y por eso es posible que haya sido muy difícil en la década del 80 avanzar en los juicios, en los juicios y en estas responsabilidades. Hoy ese sector no tiene poder específico, pero sin embargo Ledesma, a poner el ejemplo y volver con Jujuy, cuando uno llega al aeropuerto de Jujuy hoy, no en los 80, no en los 90, hoy hay un cartel que el que recibe a todas las personas que bajan en el aeropuerto es Ledesma, que da la bienvenida a la provincia. Es el real dueño de la provincia y es el que pervive y el que persiste y el que sostiene a los distintos gobiernos que les resultan funcionales. Avanzar contra esos personajes, contra esos responsables, contra esos partícipes de la dictadura es realmente muy difícil. Era muy difícil antes y en estos 3 años se ha convertido casi en una odisea. Por eso en un contexto tan regresivo y tan difícil, haber alcanzado una condena como la de juicio Ford es una victoria pura y exclusivamente de los trabajadores, y así llamamos a la causa, porque la condena de Ford es una victoria de los trabajadores y también es una enseñanza, para los trabajadores y las trabajadoras sobre lo fundamental que implica la organización para alcanzar cualquiera de los objetivos y sobre todo para dar cualquier disputa y lucha política, ¿no?